Recording is on. Ya, iniciamos la clase de hoy entonces. Buen día para todas. Gracias por conectarse. Un sábado en la mañana. Yo sé que hay igual flojera, pero muchas gracias por estar en la clase. Bueno, hoy vamos a ver qué son los fundamentos de la programación orientada a objetos en Java. Por eso es la sigla POO, ¿ok? Lo que veremos hoy, vamos a conocer qué son las clases y objetos. En las clases anteriores igual hemos visto más o menos qué son, pero vamos a ver su significado hoy. Vamos a entender en detalle qué son las clases y objetos, los constructores y los métodos, también los atributos de una clase. Y finalmente vamos a ver qué es la programación orientada a objetos, ¿ya? Adelantando, la programación orientada a objetos tiene 4 pilares, ¿ya? Y hoy veremos 2 de ellos. Ya, primero vamos a comenzar con el quiz, ¿ya? Y las que se vayan sumando para que tengan el link. Comenzamos el quiz del repaso de la clase pasada. Me falta la Vale. ¿Vale te vas a poder sumar, José? Tengo solo 3. Y ahí se sumó la Vale. Ya. Por el tiempo voy a comenzar. Ahí, José, si puedes sumarte. Vamos a hacer el quiz.
Estoy inclusive. Hola Bernarda, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Todo bien. Hoy Andrea no nos va a acompañar en la clase, tenía un compromiso, así que estoy solita. Para que hablen harto en la clase, las que puedan participar, las invito. Ya. Vamos a dar un minutito más para poder cerrar el quiz. Ya, chicas. Y falta solo Bernarda y la José. Sí, bueno, ahí los comandos de Git, eso al final, chicas, es con práctica, así que no se preocupen. Ahí tienen que apoyarse solamente en la cápsula que les preparamos. Ahí vemos los comandos más importantes y como les mencioné, es solo práctica. ¿Ya? Igual vamos a ver el quiz para ver las respuestas. Ya, chicas, voy a terminar. Ahí me falta que termine la José solamente, pero vamos a terminar para avanzar en la clase. ¿Ya? Y ahí felicidades a la Romy, la Cami y la Rocío por sacar los primeros lugares, a todas en realidad. Y vamos a ver las preguntas. ¿Ya? ¿Qué se usa para guardar múltiples valores en una sola variable en Java? Se ocupa la lista, ¿cierto? Para poder almacenar distintos valores. El string almacena distintos caracteres, ¿ya? Porque esto almacena una cadena de texto, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Cómo se accede al primer elemento en un array? Ahí perfecto, con los corchetes. Acá está, lo único que está equivocado aquí es que tiene llaves esto, ¿ya? El otro es corchete, ¿ya? Que son cuadrados. ¿Qué colección permite los duplicados? ¿Cierto? El list. El que no permite es el set, ¿ya? Este no permite duplicados. Una colección que permite guardar elementos únicos sin repetir, como les mencioné, acá el hashtag. El ArrayList permite duplicados, ¿ya? Igual que los demás. Para añadir un elemento, acá hay un 100% de exactitud con el método add. ¿Qué devuelve el size? Este size es un método que está asociado a las listas, por lo tanto, eso devuelve el número de elementos, ¿ya? No la cantidad máxima. Cuando hablamos de cantidad máxima es porque estamos hablando de arrays. ¿Se acuerdan que tenía un largo fijo? Ya. Si hubiéramos estado hablando de array sería la capacidad máxima, pero como es una lista, vamos a hablar que el size devuelve la cantidad de elementos que existan en esa lista. ¿Ya? ¿Qué imprime esto? Aquí recordar las posiciones, ¿cierto? Por ejemplo, acá en este array, la posición 0 y la 1, siempre la posición parte de 0. Esa es la diferencia. Entonces yo estoy accediendo acá a la posición 1 y me imprimiría 2. Ahí perfecto. Ojo ahí con los índices porque es lo más difícil de entender de las listas, ¿ya? Y de los arrays. ¿Cuál es la posición o índice del último elemento de un array de 5 elementos? Aquí perfecto, que son 4 porque como parte de 0 va 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí ya tengo mis 5 elementos.
Acá el comando de git para descargarlo, aquí es git clone, ¿ya? El git pull es para obtener datos del repositorio remoto y el clone es para descargarlo. Esto no existe y tampoco esto, ¿ya? Era un distractor. Ya, el comando que muestra los archivos modificados, el status, ¿cierto? Para ver el estado de mis archivos, el change no existe, el show tampoco, el git log sí existe, ¿ya? El flujo correcto para subir los cambios a GitHub, aquí tenemos, ¿cierto? Vamos a añadir al stage, ¿cierto? Nuestros cambios, nuestros documentos que vamos a querer subir, hacemos un commit para confirmar los cambios, aquí añadimos un mensaje, ¿cierto? Declarando o describiendo qué es lo que se cambió en el desarrollo y un push para subirlo al servidor, ¿ya? Este es el orden correcto. El comando que sube los archivos a GitHub, el git push, ¿cierto? Para poder subirlos al repositorio, el git pull es para obtener, el commit para confirmar y el git upload no existe, ¿ya? Vamos entonces con la clase. ¿Hay alguna duda, consulta con el quiz? ¿Todo bien? Por mi parte, todo bien. Ya, muchas gracias. Voy aquí a poner modo vista completa. Todo bien. Ya, comenzamos, chicas. Acá lo importante es que si tienen dudas, pregunten, ¿ya? Porque aquí vamos a comenzar con la programación orientada a objetos, ¿ya? Lo primero y uno de los temas o los elementos más importantes de la programación orientada a objetos es las clases, ¿ya? Una clase es como un molde o una plantilla para definir cómo va a ser un objeto que nosotros vamos a utilizar en nuestra aplicación. Vamos a explicar qué es un objeto más adelante, ¿ya? Pero en esta clase se define la estructura, ¿ya? ¿Qué datos va a tener nuestra clase? Que vendrían siendo los atributos, ¿ya? Y qué puede hacer nuestra clase, ¿ya? Un método. Una clase representa algo real, algo que exista, ¿ya? Por ejemplo, vamos a representar con una clase un auto. Imaginémonos un auto. Un auto tiene características, ¿cierto? Cantidad de puertas, el color, cuántas luces tiene, eh, si tiene pantalla, si tiene cierre automático, son características, ¿cierto? Estos vendrían siendo mis atributos, los atributos de mi clase, ¿ya? Son las características y lo que lo hacen un molde, ¿ya? ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, un auto? Los métodos de un auto, por ejemplo, podría ser encender el aire acondicionado, frenar, acelerar, etcétera, ¿ya? Son las cosas que puede hacer nuestro auto, ¿ya? Una clase entonces define la estructura que contiene atributos y métodos. Ya vamos a ver más en detalle qué son los atributos y métodos. Y no es algo que exista por sí sola, ¿ya? Una clase es solo la estructura, ¿ya? Cuando nosotros instanciamos o creamos objetos, ahí ya tenemos como nuestro elemento. No sé si recuerdan cuando Andrea, la clase, hace algunas clases atrás, comentó que imaginámonos un Play-Doh, ¿cierto? Que tenemos un molde y nosotros llenamos ese molde con Play-Doh y vamos creando diferentes objetos, ¿cierto? Diferentes figuras, con las mismas características, pero son varias, ¿cierto? Y podemos crearlo con este molde. Llévense eso a que es una clase en nuestro molde para poder generar objetos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda o consulta con este molde? Nos quedamos con ese concepto mientras. ¿Ya? Ahí las leo en el chat. Díganme si alguna tiene alguna duda. ¿Todo bien? Ya. Todo bien. Vamos entonces. ¿Ya? El ejemplo de una clase, ¿ya? Aquí se declara, ¿cierto? Una public class y vamos a definir un auto. El mismo ejemplo que yo les comentaba, ¿ya? El auto, si se dan cuenta, tiene la A mayúscula, ¿ya? Siempre una clase va a ir con la primera letra de su nombre en mayúscula, ¿ya? Acá vamos a definir los atributos, ¿cierto? Mi auto va a tener una marca, va a tener un año y va a tener un kilometraje, ¿ya? Y también va a tener habilidades, ¿cierto? Vamos a tener un método de encender
y un método para obtener el kilometraje. ¿Ok? Alguna de las buenas prácticas para crear clases en Java es nombrar bien las clases. Obviamente acá, si yo estoy hablando de un auto, no le voy a poner moto, por ejemplo, o algo que no represente lo que yo quiero describir, ¿ya? Lo que describen mis atributos y mis métodos, ¿ya? Una clase significa una responsabilidad. Por ejemplo, acá yo voy a tener mi clase auto y no voy a tener algún método que no haga el auto. Por ejemplo, cocinar. Un auto no cocina. Entonces ahí no estamos declarando correctamente ni estamos asignándole una responsabilidad. Yo creo mi clase auto y solo en esta clase va a trabajar con los atributos y los métodos que hace un auto, ¿ya? Las características o las habilidades que puedan realizar, ¿ya? Encapsular los atributos. Esto está asociado a uno de los pilares ya de la programación orientada a objetos que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Utilizar constructores, ya también lo vamos a ver en la próxima slide. Vamos a nombrar bien los métodos, ya, que son estas habilidades, ¿cierto?, que pueden hacer, siempre descriptivos, ¿cierto?, de lo que hacen, recordar, pensar un nombre que describa la acción, ¿ya? No ponerle hola, por ejemplo. Mire, no va a ser descriptivo de lo que hace. Por ejemplo, acá en nuestro método sabemos que si llamamos a ese método, el auto va a encender, ¿cierto? Si nombramos a este método getKilometraje, vamos a get de obtener, ¿cierto? Obtener el kilometraje de mi auto, ¿ya? Organizar el orden de la clase, ¿cierto? Vamos a establecer primero los atributos y después vamos a escribir los métodos. Y ahí después viene como la documentación con comentarios, que es lo que está aquí arribita, ¿ya? Hay un ejemplo de los comentarios de un bloque, ¿cierto? Con el slash y el asterisco, ¿ya? Siempre se escribe para escribir un bloque de comentarios, ¿ya? Veamos entonces las convenciones generales, ¿cierto? ¿Cómo vamos a escribir las cosas? Esto más que nada es una norma para poder nombrar las cosas. Por ejemplo, en las clases va a ir con upper camel case. ¿Qué significa eso? Que mi primera palabra, ¿cierto?, va a ir con mayúscula, y ya si tengo más palabras para describir mi clase, la primera letra siempre va a ir con mayúscula, ¿ya? Y el resto es minúscula. Aquí, por ejemplo, auto y familiar, con F mayúscula, ¿ya? Los métodos, que son mis habilidades, ¿cierto?, va a ir con lower camel case. Lo mismo que cuando nombramos las variables, ¿se acuerdan? La primera letra de la primera palabra en minúscula. Bueno, en realidad la primera palabra siempre va con minúscula y ya desde la segunda, la primera letra en mayúscula, ¿ya? Lo mismo para los atributos, que vendrían siendo las variables, ¿cierto? Las características de nuestra clase. Las constantes, por ejemplo, el valor de pi nunca cambia, por eso es una constante. Y eso va siempre con mayúscula, y en el caso de que tenga más de una palabra, se va concatenando con guiones, ¿ya? Y los archivos, cuando uno crea una clase, ¿cierto? Generalmente, o en realidad cuando uno genera una clase, el archivo queda con el mismo nombre de la clase, ¿cierto? Siempre va igual al nombre de la clase y va con la primera letra con upper camel case, ¿cierto? La primera letra en mayúscula y las mismas para todas las palabras, ¿ok? Los modificadores de acceso, ¿ya? Esto es lo que lo habíamos visto en clases anteriores, pero no sabíamos qué es, ¿cierto? Tenemos un modificador de acceso que es público, ya, que es privado, protect, sin nada, o sea, si nosotros no ponemos ningún modificador de acceso, y el estático, ¿ya? El público significa que mi clase, o lo que yo declare como público, va a acceder desde cualquier parte de mi programa. Yo lo puedo llamar desde cualquier clase y lo puedo utilizar, ¿ya? Esto aplica para las clases, los métodos y los atributos, ¿ya? Un modificador privado solo va a tener acceso a ese elemento dentro de la misma clase, ¿ya? Esto aplicaría para métodos internos, ¿cierto?, de mi clase, o mis atributos, ¿ya? Si yo no quiero que accedan directamente a mis atributos desde otro lugar, yo los voy a dejar privados, ¿ya? Los protect significa que van a poder acceder a esos métodos atributos que estén dentro de un mismo paquete, ¿ya? ¿Qué significa un paquete o package, ya, en inglés?
Significa que nosotros vamos a generar una carpeta dentro de nuestro proyecto y a eso se le llama un paquete, ¿ya? Entonces, con el Protect, todo lo que esté dentro del mismo paquete, ya dentro de mi misma carpeta, voy a poder acceder a los atributos o métodos, ¿ok? Si yo no pongo nada, eso significa que es default y también solo va a poder acceder desde el mismo paquete, ya a clases, a métodos y atributos. Y un estático es una clase que no necesita un objeto para usarse. Vamos a ver qué es un objeto más adelante, pero vendrían siendo como estas figuritas, ¿cierto? Que yo creo con mi molde. Eso es un objeto, en resumen, ¿ya? Que sea estático significa que yo no necesito inicializar esta clase para poder utilizarla, ¿ya? Eso aplica para clases, métodos y atributos, ¿ya? ¿Hay alguna duda, consulta con estos modificadores? ¿Ya? Que son las palabras estas reservadas que les acabo de explicar. Si me escriben en el chat, en realidad con el contenido que hemos visto hasta ahora. ¿Vamos bien? Ya, muchas gracias por confirmar. Ya, veamos entonces qué son los constructores de una clase. Ya, un constructor es un método especial que se usa para crear o inicializar objetos. ¿Ya? Un constructor permite crear estas copias, ¿cierto? En base a mi molde, poder generar mis nuevas instancias. ¿Ya? Aquí ocupamos esa palabra reservada new. ¿Se acuerdan cuando creábamos, por ejemplo, el escáner? El escáner es una clase, ¿cierto? Y nos estamos creando con el new una nueva instancia de esa clase. Una nueva figurita, ¿cierto? De nuestro molde. ¿Ya? Cuando nosotros no tenemos un constructor en nuestra clase, Java lo crea automáticamente, ¿ya? Y ese es el constructor por defecto. Es un constructor que no recibe parámetros y solo permite crear la clase, ¿ya? O instanciar la clase. Un constructor explícito sin parámetros es que yo deje, ¿cierto? En mi clase un constructor que no reciba parámetros y haga algo, ¿ya? Es básicamente muy parecido al default, pero yo lo estoy declarando, por eso es explícito. El anterior es por defecto. Si Java no encuentra ningún constructor, él lo crea por sí mismo, ¿ya? Y finalmente tenemos un constructor con parámetros, ¿ya? Sirve para inicializar los atributos, ¿cierto? O mis características de mi clase o de mi objeto, ¿ya? Desde el inicio. O sea, yo voy a crear entonces una persona. Acá está el ejemplo. No sé por qué no me deja, no se ve muy bien. Pero aquí abajito dice, voy a crear una persona, una nueva persona. Entonces aquí mi constructor está recibiendo nombre y edad, ¿cierto? Entonces, para esa persona yo voy a decirle que se llame Camila y tenga 30 años, por ejemplo. ¿Ya? Las características de un constructor. Va a tener siempre el mismo nombre de la clase, ¿ya? Eso es súper importante. Cuando ustedes vean un método que se llame igual que la clase, es porque es el constructor, ¿ya? No tiene un tipo de retorno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los métodos? Que si es void o si tiene algún tipo de dato de retorno. Este no tiene ningún tipo de retorno. Siempre va a ir público con el nombre de la variable y va a recibir o no recibir parámetros. ¿Ya? Ni siquiera hay que ponerle un void ahí porque es un constructor, es un método especial. ¿Ya? Se puede sobrecargar, ¿ya? Esta es una palabra que vamos a ver la próxima clase porque es una parte de los pilares de la programación orientada a objetos, ¿ya? Pero, ¿qué significa eso? Que podemos tener varios, por ejemplo, acá yo voy a tener un constructor con el mismo nombre, pero sin parámetros, y otro con el mismo nombre y con parámetros. Eso significa sobrecargar, que se llamen de la misma forma, pero su entrada es diferente, ¿cierto? Uno estoy recibiendo parámetros y el otro no. ¿Ok? Acá vemos una clase de ejemplo, ¿cierto? Con constructor, yéndonos igual al auto, la misma clase, ¿cierto? Tenemos nuestros atributos y acá yo tengo ya mi constructor. Si se dan cuenta, se llama igual a mi clase y acá yo estoy recibiendo mis parámetros de inicialización, ¿cierto? Para poder generar mi auto ya con una marca, con un año y con
un kilometraje, ¿cierto? La palabra this significa que se refiere al objeto. El objeto que yo estoy creando, este objeto, el que yo estoy iniciando, va a tener esta marca, va a tener este año y este kilometraje, ¿ya? Recuerden que mi clase es un molde, mi objeto es mi instancia, es individual, es único, ¿ya? Entonces va a tener características únicas, ¿ya? Si bien el contenido de mis características única, mi auto siempre va a tener las mismas características, a eso quiero aclarar. Siempre va a tener una marca, siempre va a tener un año y siempre va a tener un kilometraje, pero el contenido de estas variables o atributos va a ser diferente. Yo puedo crear un auto, por ejemplo, marca Hyundai, año 2017, kilometraje 10.000 kilómetros. Y también puedo generar otro auto que sea marca Chevrolet, por ejemplo, año 2025, kilometraje 1, por ejemplo, ¿ya? Si se dan cuenta, son objetos de la misma clase, instancias de la misma clase, pero con diferentes características en su valor, ¿cierto? Su contenido va a ser diferente, ¿ok? ¿Tienen alguna duda o consulta con esto? ¿Con los constructores? ¿O algo que hemos visto hasta ahora? Me confirman, chicas. Ya, gracias, Cami. Ya, vamos entendiendo entonces. Genial. Ya, vamos ahora a conocer los atributos, ¿cierto? Ya les había comentado que los atributos son las propiedades o las características de mi clase, ¿cierto? Y estas tienen un tipo de datos, significa que va a tener, por ejemplo, voy a volverme atrás para mostrarles, un tipo de dato, ¿cierto? Por ejemplo, mi marca va a ser un tipo de texto que se representa con string, ¿cierto? Aquí si se dan cuenta, string está en mayúscula, eso significa que es una clase, ¿ya? Lo habíamos visto las semanas antes, o sea, las clases anteriores, que string es un método no primitivo, ¿cierto? Porque es una clase, ¿ya? Y tengo, por ejemplo, también característica un año, ¿cierto? Que es un número, un entero. Kilometraje también es un número entero, ¿ya? Vamos a tener esas variables, ¿cierto? Vamos a tener, mis atributos tienen un tipo de dato. Yo le tengo que decir, en este atributo vamos a guardar texto, vamos a guardar números, decimales, fechas, por ejemplo, etc. ¿Ya? Son las características de los objetos reales, ¿cierto? Estamos representando con nuestra clase, ¿cierto? Un objeto real. Un auto siempre va a tener una característica, el color, como les mencioné, el kilometraje, el año, la marca, el modelo, etc. ¿Ya? Los atributos almacenan los datos, ¿cierto? De mi objeto. Yo en mi atributo kilometraje voy a guardar en ese atributo mi kilometraje, el de mi objeto, el que yo voy a crear en base a mi molde, ¿ya? Se usan dentro de los métodos para operar con los datos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo tener en mi método, aquí voy a volverme atrás también, en el ejemplo, ¿ya? Voy a tener mi kilometraje, por ejemplo, para obtener mi kilometraje. Yo lo puedo usar, ¿cierto? Retornar, entregarle a la persona que me está pidiendo el contenido de mi atributo, ¿cierto? Que es el kilometraje, ¿ya? Por eso se pueden usar en los métodos para operar con los datos. Por ejemplo, otro caso podría ser una clase que represente una cuenta, por ejemplo, una cuenta de banco. Un método podría ser sacar saldo, ¿cierto? En mi sacar saldo va a ocupar el atributo de saldo, ¿cierto? De mi cuenta para poder restarle lo que yo quiero girar, ¿cierto? Para eso también se ocupa, eso significa que se usan dentro de los métodos. ¿Ok? ¿Qué son los tipos de atributos? Son atributos de instancia, significa que, eso significa que son los atributos de mi objeto, ¿ya? Como les mencionaba, yo puedo tener un objeto coche 1 y un objeto coche 2 y ambos yo les voy a asignar un valor a su atributo específico de marca. Mi coche 1 va a tener la marca Toyota y mi coche 2 va a tener una marca Ford, por ejemplo. Si se dan cuenta, mis objetos son instancias, son elementos individuales creados en base a mi molde, que es mi clase, ¿ya? Y cada uno va a tener sus propias características, su propio valor, ¿ya?
Los atributos de clase, estos son elementos estáticos, ¿cierto? Que podemos acceder sin tener un objeto de por medio, ¿ya? Cuando son atributos de instancia, yo solo puedo acceder de ellos luego de crear mi objeto, ¿ya? Cuando son atributos de clase, yo no necesito un objeto para acceder a ellos. Por ejemplo, yo en mi clase tengo un atributo estático que se llama cantidad de coches, ¿cierto? Yo al llamar a mi clase, yo le puedo acceder automáticamente a mi cantidad de coches. Ya no va a ser parte de un objeto, sino que va a ser parte como de mi clase. ¿Ya? Y los atributos constantes que no cambian su valor después de asignarse y se declaran con una palabra reservada que se llama final, ¿cierto? O final, y suelen ser estáticos, ya que se pueden acceder, ¿cierto? Sin inicializar o sin crear mi objeto. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un caso de que estamos asignando una variable estática con final, ¿cierto? Que es un string en mi constante, ¿se acuerdan? De que las constantes siempre iban con mayúscula y el origen es Japón, por ejemplo. ¿Ya? Esos son los tipos de atributos. ¿Hay alguna duda, consulta con los atributos? Voy a volver antes de pasar a los métodos. ¿Me van Todo confirmando? bien. Perfecto. Genial. Va entendiendo, ¿cierto? ¿Va quedando claro qué significa esto? Porque vamos a ocupar mucho lo que son las clases y los atributos de ahora en adelante. ¿Ya? Los objetos también. Ya. Entonces vamos a explicar entonces qué son los métodos. Ya, los métodos es una acción o una habilidad que puede hacer mi clase, ¿cierto? Los métodos, igual que lo vimos en la clase pasada, sirven para reutilizar código, ¿ya? Yo en mi clase, ¿cierto? En vez de generar, sí, hay que estudiarlas bien porque vamos a utilizarlas harto, ¿ya? Los métodos se utilizan para reutilizar código, ¿cierto? En vez de yo crear una acción por cada objeto, ¿cierto? Yo genero desde mi clase, defino un método y ese método va a ser utilizado por todos mis objetos que yo creé en base a mi clase. Recuerden, siempre, clase es el molde, objeto es lo que yo creo en base a ese molde. Es individual y heredan o tienen los mismos atributos y métodos de mis clases, pero cada uno tiene un contenido diferente. ¿Ya? Definen comportamientos. ¿Qué es la habilidad que va a tener mi objeto? Como por ejemplo, si yo creo un objeto de mi clase auto, mi comportamiento, él va a tener un método, ¿cierto? Para poder encenderlo, para poder frenar, para poder acelerar, etc. Son los comportamientos o las habilidades que puede hacer mi objeto. ¿Ya? Encapsular, vemos de nuevo esta palabra, lo vamos a ver en unas slides más adelante, ¿ya? Y eso lo voy a explicar después cuando veamos los pilares mejor, para que no confundirlas ahora. Y permite interactuar con los datos del objeto. Lo que les mencionaba, dentro de los métodos nosotros podemos utilizar los atributos de mi objeto para poder generar una acción. Por ejemplo, obtener el kilometraje, ¿cierto? Yo estoy obteniendo el valor de mi atributo kilómetro y lo estoy retornando a la persona que me lo está pidiendo. Bueno, a la persona no, al sistema, ¿cierto? Que me lo está pidiendo. Y, por ejemplo, también lo que les mencioné, una cuenta, ¿cierto? Si yo tengo sacar dinero de una cuenta de banco, mi método va a obtener a mi saldo, lo va a descontar y me va a entregar, ¿cierto? Mi monto que yo necesito sacar, ¿ya? Por eso interactúa con los atributos del objeto, o también los datos, ya otra forma de decirlo. Tipos comunes de métodos. Aquí vamos a repasar lo de la clase pasada, ¿cierto? Los tipos void, que no retornan ningún valor, solo ejecutan una acción, por ejemplo, encender mi auto, eso va a encender algo, no va a retornar nada, ¿ya? Con retorno, por ejemplo, obtener edad o get edad, ¿ya? Eso retorna un valor, se define, ¿cierto? ¿Qué tipo voy a retornar? Y retorna un valor, ¿ya? Podemos definir métodos con parámetros, ¿cierto? Son parámetros de entrada. Acá, por ejemplo, void set nombre, eso significa que este es un método que no va a retornar datos, pero va a cambiar. Set significa de cambio, ¿cierto? En inglés.
va a cambiar mi nombre, el valor de mi nombre. Y yo recibo mi nombre para poder cambiarlo, para poder asignarlo, ¿cierto? Sin parámetros, que no va a recibir nada. Por ejemplo, aquí un saludo, o mi encender, o mi obtener edad, ¿cierto? Que no reciben parámetros. Eso significa que dentro de los paréntesis, cuando yo llame a mi objeto, o sea, a mi método, no voy a enviarle ningún parámetro de entrada, ¿ya? Que sean estáticos, al igual que las variables estáticas, se pueden utilizar sin crear un objeto, ¿ya? Esto es como un método de la clase, ¿cierto? No es necesario generar una instancia, generar una nueva copia, ¿cierto?, de mi molde, sino que yo lo puedo ocupar directo del molde, ¿ya? Y de instancia es que si necesitan un objeto, por ejemplo, este método encender de mi auto, yo necesito definir, instanciar mi auto para después encenderlo, ¿cierto? Eso significa que son métodos de instancia. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, consulta con esto? Y la fui leyendo. Todo bien. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ya. Continuemos entonces. ¿Ya? Finalmente, ¿qué son los objetos? Les he dicho muchas veces qué son los objetos, pero para que quede claro, ¿ya? Es una instancia real de una clase, ¿ya? Es como hacer, ¿cierto? Tengo mi molde, que en mi clase es un hacer, una copia de mi molde, con datos propios, ¿cierto? Con sus características propias, ¿ya? Es una instancia concreta de una clase, ¿cierto? Yo lo inicializo desde mi clase. Pueden ejecutar los métodos definidos en la clase, ¿cierto? En mi molde. Yo voy a decir, por ejemplo, que mi auto va a tener sus métodos, que es encender o obtener el kilometraje, ¿cierto? En el ejemplo que vimos. Cada objeto puede tener valores distintos, como les mencioné. Yo puedo tener un auto con una marca Toyota, otro auto con una marca Ford, por ejemplo. Son creados desde la misma clase, pero cada uno tiene sus propios valores, ¿ya? Con los mismos atributos de la clase, pero con diferentes valores, ¿ya? Y tiene su propio estado. ¿Qué significa eso? Cuando yo genero un objeto, ¿cierto? Desde mi clase, yo puedo utilizar ese objeto y va a ser la instancia de mi objeto. Y independientemente de los objetos que yo cree en mi sistema, él va a tener su propio estado, ¿cierto? Yo lo puedo inicializar, ¿cierto? O después ya no utilizarlo más. Pero va a ser individual, tiene un estado individual. ¿Ok? El ejemplo de un objeto, ¿ya? ¿Cómo yo defino un objeto? Aquí tenemos nuestra palabra reservada new, ¿ya? Y estoy creando un objeto de mi tipo auto, ¿cierto? Que es la clase que definimos anteriormente. Y le estoy llamando un nombre, ¿cierto? Una etiqueta. Se va a llamar mi auto. Es como la declaración de las variables, chicas, cuando definíamos, ¿cierto?, el tipo y una etiqueta, ¿ya? En este caso lo vamos a definir un tipo auto, porque estoy ocupando mi clase auto, le estoy asignando un valor mi auto y voy a asignarle un new, ¿cierto? ¿Qué significa new? Una instancia nueva de auto, de mi clase. Y acá yo estoy ocupando un constructor con parámetros, ¿cierto? Yo le estoy pasando la marca, el año y el kilometraje, ¿cierto? Entonces mi auto, al crearlo, yo ya le estoy diciendo, tú al crearlo tienes estas características. Eres un auto Toyota, tienes el año, tu año de fabricación, el 2020, y tu kilometraje son 45.000 kilómetros, ¿ya? ¿Cómo accedo a los objetos? O sea, ¿cómo accedo a los métodos de mi objeto? Nombro con mi variable, ¿cierto? La que yo generé, punto, encender, ¿cierto? Que es un método que nosotros habíamos definido en la clase, ¿ya? También otra forma, por ejemplo, este método que retorna valores, ¿cierto? Yo defino mi variable donde voy a guardar ese valor, o no necesariamente, sino que donde yo voy a ocupar ese valor y con mi variable le pongo mi auto, ¿cierto? Punto, y ahí obtengo mi get kilometraje. Voy a llamar a ese método para que me retorne mi kilometraje. Y después lo voy a imprimir, ¿cierto? Kilometraje va a ser tantos kilómetros, ¿ok? Así se ocupan más que nada los objetos, chicas. Les van cerrando algunas cosas que hemos visto anteriormente, por ejemplo, con el escáner, ¿cierto? El escáner es un objeto, ¿cierto?
nosotros lo instanciamos, generamos una nueva copia, ¿cierto? Un nuevo objeto de esa clase y después la hemos utilizado para obtener datos, ¿cierto? Cuando nosotros llamamos scanner.nextLine, por ejemplo, nosotros estamos llamando a ese método de esa clase, ¿cierto? Para poder obtener datos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o consulta con esto, chicas? Ahí recordar que el objeto es una instancia de una clase y que va a tener los atributos y métodos, ¿cierto? Las acciones o comportamientos. Ok. Ya, chicas, vamos al break entonces, si no hay ninguna duda. Ahí si me pueden comentar, ¿estamos todo ok? Ya de vuelta de clase. Dime, Ram. ¿Podrías volver a la diapositiva, por fin? ¿Sí? Tengo una duda ahí donde dice, donde mi auto.get kilometraje, para esto, kilometraje vendría siendo un atributo definido para la clase principal auto. De auto. ¿Cierto? Vamos Ya. a volver. Mira, te voy a mostrar. Un poquito más. Acá. ¿Cierto? Yo tengo mi atributo que es kilometraje, ¿cierto? Que es privado. Y acá yo tengo mi método, ¿cierto? ¿Y qué es lo que retorna esto? El kilometraje de mi objeto. Por eso ocupo this, ¿ya? This.kilometraje significa que yo de mi objeto voy a obtener el valor del atributo kilometraje. Ya, perfecto. ¿Se entendió? Gracias. Y así se usa. Y voy a seguir adelante. Así se usa, ¿cierto? Este get kilometraje me va a devolver, ¿cierto? Un int con mi kilometraje y yo después lo puedo usar para mi programa. ¿Dale? ¿Queda claro, chicas? Sí. Ya. Entonces nos vamos a break. Ahí estamos bien de tiempo, así que nos vamos a tomar los 15 minutitos. ¿Ya? Voy a poner... Ok. Volvemos entonces en 15 minutos, chicas. Vayan a tomarse un tecito, algo para el frío y volvemos. Ya voy a detener la grabación.